Queremos en esta mañana pedirte que tú tomes control de él, que lo bendigas, que lo unjas con tu presencia, para que puedas hablarnos a través de su boca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por el agua también. Muy agradecido. Y bueno, muchas gracias porque sé que es una linda oportunidad también para poder hablar y para poder que entre todos podamos leer de la palabra y ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? La palabra siempre es viva, siempre es eficaz, siempre tiene algo nuevo. Capaz que hay historias que muchas veces ya hemos escuchado, pero cuando las leemos una y otra vez siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Y a modo de introducción, y mientras me voy sirviendo agüita, hay una presentación, que ahora todavía no le den el siguiente. A ver, está. Y ahora entonces voy a practicar a ver si funciona de acá el control, si llega. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy. A ver, a veces no anda bien. Me falta pilas. A ver ahí. ¿Se cerró todo? No pasa nada. Bueno, problemas técnicos pueden haber, pero básicamente lo que yo tenía para enseñarles se lo tienen que imaginar. ¿Cuántos trajeron la imaginación hoy? Bien, sirve. Y los que están también desde YouTube o escuchándonos desde la retransmisión, les decimos lo que iba a pasar. Iban a ver un gato que estaba en un borde como de una mesa y que de repente empieza a hacer el amague como que va a saltar y en un momento se anima a saltar, pero cuando salta, en lugar de llegar a la otra mesa, se cae en el vacío. Pobre gatito. No en el vacío, o sea, se cae al piso. ¿Está? Bueno, miren, ahí ven el video del gatito pobre. Y lo que dice en inglés es, yo creo que puedo volar, ¿no? Como que el gato dijo, bueno, creo que voy a llegar hasta el otro lado, pero al final no lo logra. Vamos a la siguiente para que quede fijo nomás. Ahí va. El gatito antes de salir. Ahí va. O sea, el gato en esta circunstancia pensó que podía llegar al otro lado, pero claramente se equivocó, hubo un error de cálculo. Y bueno, por eso se cayó al vacío. Podemos decir que estaba como confiado en sí mismo, ¿no? En sus fuerzas, en quién era. Y que quizás ya otras veces lo había hecho, ¿no? Los gatos en general, no soy muy conocido del tema, pero los gatos en general pueden ir de árbol a árbol saltando y no hay ningún tipo de problema. De hecho, es bueno confiar en nuestras capacidades, ¿verdad? Dios que nos dio dones y talentos para que usáramos en su obra. Entonces, dentro de todo, no está mal que uno diga, bueno, confío en que tengo capacidades, en que tengo cierta destreza que Dios me regaló por su gracia. Pero, y siempre hay un pero, nunca debe ser la confianza en nuestras fuerzas o en las cosas que incluso Dios nos regaló, confiar plenamente en nosotros, más que en lo que Dios puede hacer, ¿no? Porque el gato quizás dijo, yo ya salté 1000 veces de acá para allá, puedo hacerlo una vez más en mis fuerzas, o sea, ahora siendo como una especie de comparación con nuestra vida, ¿no? Uno puede decir, eso ya lo hice en otro tiempo, eso también, y uno empieza de a poco a irse confiando. Déjenme poner quizás la hora para ir sabiendo, ahí va, cuánto tiempo tengo. Bien. Entonces, muchas veces nos pasa que caemos en eso del exceso de confianza en uno mismo, que es cuando yo digo, yo lo puedo hacer, dame que yo puedo, y no estamos pensando en que en realidad primero debemos poner las cosas en las manos de Dios. Entonces nuestro foco está incorrecto, estamos enfocándonos en lo que nosotros podemos hacer o que alguna vez quizás hicimos. Y después está quizás en el otro extremo, sería, bueno, no hago nada entonces, porque si Dios lo va a hacer,
Son como los dos lados de la moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda. En el otro extremo está, total, Dios hace, no hago nada. Total, Dios le puede predicar a esta persona o este familiar o este amigo. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Que Dios se encargue. Y nos ponemos del otro lado de la moneda en que prácticamente no queremos hacer nada. Estamos ociosos. Y en realidad, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que vemos en su palabra que Dios quiere? Por ejemplo, en Josué hay claros pasajes de la Biblia en los que hablan acerca de ser esforzados, ¿no? Quizás el más conocido es el que está en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto dice su palabra. Y era un momento complicado para el pueblo. Moisés había muerto, Moisés el que decían, bueno, este tiene palabra de Dios, el que cuando venía de hablar desde el monte con Dios venía con la cara resplandeciente, o sea, para el pueblo era una figura espiritual muy importante y había muerto. Entonces, en este momento, imagínense a Josué, que Dios le diga, bueno, la posta sigue contigo. Imagínense a Josué diciendo, no sé, capaz que si nosotros fuéramos Josué podríamos decir que tengo miedo, tengo dudas, pero lo que Dios le dice es, no temas ni desmayes, que Él iba a estar con nosotros. Entonces, en la Biblia una y otra vez nos habla de ser esforzados, de no estar en este otro extremo del no hago nada y que sea Dios el que se encargue, sino que yo, a través de lo que Dios me dio y de su gracia, podemos llegar a hacer cosas para su obra. Y no solamente lo dice en Josué 1:9, a lo largo de Josué, si leen desde la introducción del capítulo 1, van a ver que una y otra vez dice, esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces. Hay una insistencia en que no decaigan nuestros brazos. Y hay promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros. Esto era a modo de ejemplo. Porque Dios en realidad quiere que pongamos nuestros dones y talentos para utilizarlos en su obra. Pero, ¿qué pasa cuando ya siento que hice demasiado, ya hice suficiente? Alguna vez ustedes podrán decir, ya estuve involucrado alguna vez ya fui a la escuela dominical, ya sé, o ya di un montón para la gente necesitada, ¿por qué voy a seguir haciéndolo? Y esto es lo que Dios no quiere, que empecemos a dejar de hacer cosas para su obra o de que empecemos a pensar que por nosotros mismos hemos alcanzado a donde llegamos, ¿no? Porque el problema de la autosuficiencia, de pensar que yo soy autosuficiente, es que dejo de lado a Dios. Y ya podemos sacar. Ahí va. Dejo de lado a Dios cuando me siento autosuficiente y paso a ser yo mi propio Dios. Paso a ser yo el que decido a dónde hay que ir, el que decido lo que tengo que hacer. Y como hijos de Dios nosotros deberíamos estar a los pies de Cristo, deberíamos estar humildes de corazón, queriendo ver cuáles son sus planes y no poniendo como prioridad mis metas. En 1 Corintios 10:12 dice también, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Todo esto es a modo de introducción. O sea, para esos que dicen, yo ya estoy re bien, ¿qué me vas a hablar a mí de doctrina o lo que sea? Ojo, que no caigamos, que no erremos, que no pequemos. Nunca considerar que ya sabemos todas las cosas, porque no podemos dejar de saber de que como cristianos vamos a ser tentados, vamos a ser probados muchas veces por las circunstancias de la vida. Y tenemos que estar velando. Dios insta una y otra vez en su palabra a velar, a estar atentos, a no dejarnos estar con las situaciones. Y en no confiar en nuestras fuerzas e inteligencia, antes confiar en la provisión divina. Él es el dueño de mi vida. También podemos ver en Santiago 4:15
nos habla un poco, si lo leemos todo, Santiago en ese capítulo, vemos que habla un poco de esa soberbia que a veces tenemos y que decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Santiago en 4:15 dice en la segunda parte, en la parte B, digamos, que deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, poniendo como prioridad los planes de Dios. Yo pienso que es por acá, pero si Dios quiere, bueno, va a salir. Si Dios quiere, este trabajo va a salir. Si Dios quiere, voy a salir adelante con la carrera. Si Dios quiere, voy a hacer esto o aquello. Lo que Santiago está diciendo ahí en la carta es poner como prioridad lo que Dios quiere primero, que no digamos de nuestro corazón voy a hacer esto y aquello, generando ese sentimiento de autosuficiencia en nosotros. Y además, y acá ya voy a terminar un poco con la introducción, hay caminos que nos parecen rectos, pero que en realidad son torcidos. Hay caminos que nosotros pensamos que Dios quiere que hagamos eso y decimos, es por acá, pero al final terminan mal. Y entonces, como dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, siempre poniendo como prioridad los planes de Dios. Bueno, hasta acá se entiende bien. Y ahora sí, vamos a una historia, el tema central. En realidad son dos historias que son muy, pero muy distintas una de la otra. La primera está en 1 Samuel 13. Y acá podemos ver de qué pasa cuando tenemos exceso de confianza, y lo que sucede es que nos apresuramos. Y lo vamos a ver. Como contexto le doy ahí de 1 Samuel 13, Saúl había escogido para la batalla a 3.000 hombres, ¿no? 2.000 estaban con él, 1.000 estaban con Jonatán, su hijo, y estaban listos para ir a la guerra contra el enemigo, que siempre estaba en la vuelta, pero esta vez querían sacarlo de ahí, de las inmediaciones, porque estaban prontos también para atacar al pueblo de Israel, ¿no? Y Jonatán dice ahí al principio del capítulo 13 que ataca a la guarnición de los filisteos, que estaban en un collado, o sea, un lugar elevado de tierra. Va Jonatán con los 1.000 hombres que tenía asignado y logran hacer que retroceda el enemigo. Y encima dicen, oigan los hebreos, o sea, pueblo, escuchen lo que estamos haciendo, porque el enemigo salía despavorido de ahí, ¿no? Y las cosas iban bien, viento en popa, el enemigo estaba retrocediendo y el pueblo se anima, dice la palabra, y va en pos del rey, va en pos de Saúl, o sea, dice, mirá, los enemigos están retrocediendo, vamos a seguirlo. Pero ahora vamos a leer lo que pasa a partir del versículo 5 de este 1 Samuel 13. Dice así: entonces los filisteos, que era el pueblo enemigo, se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Qué diferencia, ¿no? O sea, hacía nada, habían logrado hacer que el enemigo retrocediera, el pueblo se había animado a ir en pos de Saúl, estaban saliendo las cosas bien y de repente cambia el enemigo, no se quedó así, bueno, que me saquen. Total, no pasa nada. No, se reagrupó. Y miren la diferencia, ¿no? O sea, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, el pueblo numeroso como la arena. Entonces, mucha gente estaba yendo, o sea, el enemigo se empezó a mover. ¿Y el pueblo qué hizo? Empezó a tener miedo, empezó a desertar. Las fuerzas empezaron a flaquear de ese ejército y miren lo que dice en el 7, ¿no? Al final. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y estaba hasta escondido el pueblo de Israel.
Y qué terrible es eso de cuando las cosas no empiezan a ir como nosotros pensamos que deberían ir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿Salimos corriendo? ¿Cruzamos el Jordán? ¿Nos vamos a la otra punta? ¿O nos mantenemos con Dios pero temblando? Vamos a ver. Seguimos acá lo que dice. Y dice que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Samuel era el profeta, que era el que hablaba de parte de Dios y que para ellos también era muy importante. Pero no venía. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. El pueblo estaba desertando. Samuel no llegaba y le dejó una clara directiva de parte de Dios al rey Saúl. ¿Qué le dijo? Esperá 7 días, yo ya vengo. Pero qué complicado es esperar cuando las cosas empiezan a desmoronar a nuestro alrededor, ¿no? Qué difícil es no tomar ninguna acción cuando Dios nos dice: esperá por mí, yo soy el que voy a obrar. Qué difícil es mantenernos afirmados en Dios muchas veces y flaqueamos. Lo que veía Saúl es lo que nos puede pasar a nosotros, de que vemos que nuestras fuerzas en algunos asuntos mengua, vemos que ya cada vez es más difícil ciertas circunstancias que tenemos a nuestro alrededor y empezamos a dudar. ¿Será que Dios va a hacer algo? ¿Será que Dios me va a rescatar de esta situación? Pero miren, Saúl, que vivo, entre comillas, que fue, y lo que hizo fue decirle al pueblo: tráiganme, voy a hacer el holocausto yo, que no le correspondía esa tarea a Saúl, era solo para el profeta. Y después cuando viene Samuel y le dice: ¿qué hiciste? Lo que dice Saúl es muy espiritual. Decía: mirá, veía que el pueblo desertaba y las fuerzas eran menos, y bueno, imagínate que bajen y saquen al pueblo de Israel, qué vergüenza. Entonces, de manera muy espiritual, dice que realiza el holocausto, y si vemos, creo que es en el 12, a ver. Claro, y yo no he implorado el favor de Dios, me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. ¿Qué diferencia con lo que veíamos hoy, no? Hoy veíamos el esfuérzate y sé valiente que leíamos en Josué, de cosas de parte de Dios, y ahora este Saúl que tiene la cara de decir: me esforcé y te desobedecí, Dios. O sea, básicamente le dice eso. Y que lo que quería era alcanzar tu favor, pero puse de mi parte. ¿Viste cuando le queremos dar una ayuda a Dios? Dios está haciendo las cosas, yo te doy este ayudín. Pero en realidad, nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Qué ayuda va a necesitar de nuestra parte cuando Él nos dice: quédate por 7 días que yo ya vengo? Y está claro que Saúl no lo hacía por tener ese corazón deseoso de adorar a Dios o de seguirlo. Lo que Saúl veía es que sus fuerzas se acababan cada vez más y no quería que se fuera el pueblo, que siguieran desertando. Entonces dijo: ya está todo pronto, Dios ya nos bendijo, ahora sí, podemos salir y atacar al enemigo. Y lo que le dice Samuel es: no guardaste el mandamiento de Jehová. Si seguimos leyendo, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La consecuencia de hacer nuestra fuerza es que las cosas no salen como nosotros pensamos que van a salir. Y Jehová buscó, nuestro Dios buscó, otra persona que fuera capaz de realizar la tarea de llevar adelante al pueblo, de dirigir al pueblo. Y quizás ante todo esto podamos decir, bueno, supongo que Saúl habrá aprendido la lección de que no debió hacer eso, de que locamente había hecho, pero no. Si vamos un poco más adelante, esto solamente para comparar dos situaciones, en 1 Samuel 15 dice, porque Saúl de vuelta había desobedecido la voz de Dios y de vuelta se había puesto como en una máscara de espiritualidad. Lo hice para Dios, el desobedecer. Y lo que le dice Samuel es clarísimo y también es muy conocido. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Acá confirma nuevamente en esta otra historia de que Dios había descartado a Saúl como rey por desobedecerle. Por enfocarse en lo que veíamos hoy, en sus fuerzas, por querer hacer como el gato e ir en sus fuerzas a saltar de un lado al otro, cuando quizás debió esperar a Dios para que obrara en el pueblo, esperar esos 7 días, Saúl. Y ahora quiero contarles otra historia, que está, hoy estamos en el capítulo 13, está en el 14. Y acá vamos a ver un ejemplo antagónico de alguien que sí confía en el poder de Dios y no en sus fuerzas. Y este es el hijo de Saúl, Jonatán. Y dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, o sea, al escudero: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Yo me imagino que eso de no saber a su padre, esto estoy imaginando, era para que no le dijera, no, ¿cómo vas a ir? El hijo del rey, yendo ahí a un lugar tan peligroso. Pero miren lo que pasó. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente estaba con él, eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fineés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, o sea, la vestimenta sacerdotal, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. O sea, el pueblo estaba enfocado en otras cosas, bueno, acá tenemos al sacerdote que se vistió con el efod, vamos a ver si esto pueden cambiar. Habían 600 hombres, compárenlo con los 3.000 que había elegido Saúl al principio, ahora habían poquitos. Y no sabían que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. O sea, básicamente estaban ahí en el desfiladero, o sea, imagínense 2 montes y hay un desfiladero en el medio, un lugar estrecho, y Jonatán estaba ahí con el escudero, pasando, y de los 2 lados había un peñasco grande, unas rocas grandes arriba del todo, que ellos sabían que el enemigo estaba por ahí. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, o sea, a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué tremenda esta declaración de Jonatán. Y se ve claramente la diferencia, ¿no?
uno dice, para Jehová no es nada, seamos 2, seamos los 3.000 que éramos antes, seamos un montón más, o simplemente los que venimos, Dios puede hacer cosas grandes. Cuando, del otro lado, en la primera historia, veíamos a Saúl que se le iba a la gente y lo que prefirió fue confiar en su fuerza. Otra cosa... Uy, se me fue la hora. Otra cosa es que era un pueblo incircunciso, él dice. O sea, no eran parte del pueblo de Dios. La circuncisión en aquel tiempo simbolizaba el ser parte del pueblo de Dios. Y ellos decían, estos son el enemigo, ¿cómo no vamos a poder contra ellos? ¿Cómo no vamos a decir que tenemos un Dios más grande de los problemas que estamos pasando? ¿Cómo voy a confiar más en la fortaleza, si se quiere, del enemigo o de los problemas, más que en Dios? Y lo que vemos es que tuvo una fe inmensa, ¿verdad? Pero además, no solo eso, sino que pide la confirmación de que fuera de parte de Dios. Y seguimos leyendo. Con muchos o con pocos. Ahora el versículo 7. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Espera la confirmación de Dios. Jonatán decía, yo tengo esto en mi corazón, quiero ir a hacer que el enemigo siga retrocediendo, no importa que sean muchos, Dios puede hacer algo grande, pero primero quiero ver si es realmente lo que Dios quiere. Quiero confirmar si Dios me quiere ahí o es algo que parte de mi deseo. Y lo que pide es una confirmación, que es lo que deberíamos hacer nosotros ante problemas, circunstancias, decisiones importantes, pedir la confirmación. ¿Es Dios lo que quiere que haga yo? ¿Debo decir que sí o que no a esta propuesta? ¿Debo elegir esto o aquello? Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. O sea, se están burlando de ellos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Como, suban que les queremos contar una cosa, una idea así. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, iba tras él y los mataba. Y después, si seguimos leyendo la historia, en el 23 dice, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Si se ponen a pensar en la locura que significaba esto a niveles de estrategia, era tremendo. El pueblo, los filisteos que estaban ahí, estaban en la parte alta. Ellos eran 2 que venían de abajo, y imagínense ustedes estar escalando y querer defenderse o querer atacar al enemigo. Es casi imposible. Pero lo que vemos a través de estas historias es que para Dios no hay nada imposible. Que quizás todo está en nuestra contra, quizás las circunstancias no son las que deseáramos, quizás las cosas no van tal y como pensamos, pero para Dios no hay nada imposible. Hasta esto, que era una locura de ir 2 personas atrás de un pueblo que estaba ya acampando ahí, que estaba ya formado y que ya los vieron venir, ni siquiera fue una sorpresa. Imagínense lo que significaba, pero Dios les dio la victoria porque ellos tuvieron fe y porque confirmaron de que era el plan de Dios.
¿Confiamos en que Dios puede hacer la diferencia en nuestra vida? ¿Confiamos en que Él es el que pelea nuestras batallas? ¿Nos dejamos guiar y obedecemos a Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas? Lo que les invito es a que no tengamos ese exceso de confianza en nosotros mismos, sino que la depositemos de lleno en lo que Dios puede hacer, porque Él hace cosas maravillosas, hace cosas grandes, más allá de lo que nosotros podemos incluso soñar. Así que confiemos en que Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Vamos a estar orando. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, porque aprendemos de ella cada día. Y, Señor, te pedimos que seamos como Jonatán, Dios, que podamos tener esa fe de que aunque seamos pocos, ¿acaso vos no sos el Dios todopoderoso? ¿Acaso no cantamos todos los días de que vos hacés cosas grandes y hacés milagros? Queremos, Señor, tener esa fe que nos permita verte tal cual eres y que nos permita superar cualquier obstáculo. Porque en el mundo, por supuesto que vamos a encontrar aflicción, pero queremos confiar en que vos ya venciste al mundo. En que a través de esa cruz, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora tenemos una vida victoriosa. Tenemos una vida eterna junto contigo. Permítenos, Dios, no ir por la vida queriendo solucionar las cosas con nuestras fuerzas, queriendo poner por encima nuestra voluntad antes que la tuya, Dios. Gracias te damos, papá, porque cada día es una nueva oportunidad para seguirte, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Ayúdanos, Dios, a tener esa fe, esa convicción, esa confianza en que vos vas a obrar en cada uno de nuestros problemas. No queremos hacer como Saúl, que se apresuró, sino queremos hacer como Jonatán, que dijo: espero a tu confirmación, Dios, y si vos querés que haga esto o aquello, así lo haré. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos acompañes, que nos ayudes día a día a tener más fe, más confianza en lo que podés hacer. Gracias, Dios. Te pedimos ahora que nos bendigas a cada uno, que nos uses en cada área y que nos esforcemos para poner nuestros dones y talentos a tu servicio. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Muchas gracias.